Bienvenidos una vez más, qué bueno verles. Queremos hoy seguir hablando, de hecho hoy toca un tema de doctrina básica. Y qué importante, ¿verdad? Es la doctrina, qué importante, hermano, es poder cada día recibir esa instrucción. El Señor, recuérdese que cuál fue la instrucción que el Señor le dio a sus discípulos. Antes de ascender les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero les dijo, enseñándoles, dice, bautícenlos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he enseñado. Entonces, usted es un seguidor del Señor, amén. Usted es un discípulo de Él. Hoy aquí no venimos a ser hermanos discípulos de hombres, sino que discípulos del Señor Jesús. A Él queremos seguir, a Él nos queremos parecer. Y por eso, hermano, yo creo que esto es parte del cumplimiento de ese mandato que el Señor nos dejó. No solo predicar el evangelio, pero instruir a aquellos que han venido a Cristo. Así es de que hoy quiero hablar de este tema de doctrina básica. Recuérdese que estamos en el módulo 1 y quiero hablarte acerca de la Biblia. Diga conmigo la Biblia. Quiero que me acompañe rápidamente a Apocalipsis en el capítulo número 1, por favor, capítulo 1 de Apocalipsis, y vamos a leer el versículo número 3. Cuando usted lo encuentre, ahí me contesta un amén fuerte. Si usted lo está buscando, recuérdese que es el último libro de la Biblia, no se va a perder mucho. Está hasta el final de la Biblia. ¿Lo encontramos? Mire que Apocalipsis, de hecho quiero mencionar que Apocalipsis no es una palabra, hermano, vamos a decir, que está en la lengua de la Real Academia Española, porque en realidad es una palabra griega. Viene, la palabra griega para revelación es apocalipto. Por eso mire que en inglés no se llama Apocalipsis. En inglés, ¿cómo se llama? Revelation. Pero aquí los que traducen, ¿verdad? La Biblia al español, le pusieron Apocalipsis. Y de hecho, usted se da cuenta las noticias que vemos día con día, ellos dicen, están sucediendo cosas apocalípticas, ¿verdad? Sucesos nunca antes vistos. Y ellos mencionan la palabra apocalipsis y ni entienden, ¿verdad? A veces ni se entiende por qué es apocalipsis, pero esa es la revelación que el Señor le trajo a su discípulo amado Juan. Y dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, ¿lo tiene? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué tremendo, ¿no? Amén. Ya oramos, pero mire que este versículo, lo primero que está hablando aquí, recuérdense que esta es la visión que recibió el apóstol Juan, dice en el día del Señor, él estaba en el Espíritu, cuando empezó a recibir la revelación de esta profecía. Pero aquí dice bienaventurado, mire que hay bienaventuranzas. ¿Para quién? Ya entendemos, creo yo, qué significa bienaventurado, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Dichosos. ¿Saben que nosotros somos bienaventurados, hermano? Yo no sé cuántos constantemente creen esa palabra, pero nosotros somos llamados bienaventurados. Y esta bienaventuranza viene aquí, dice la Biblia, para aquellos que leen. Diga conmigo leer. Pero también a los que oyen las palabras de esta profecía. Y no solo, mire, la bienaventuranza no viene solo porque leas, porque la escuches, pero dice también para los que guardan, o sea, los que ponen en práctica, los que viven por ella, los que tienen un estilo de vida. Pero entonces dice de esta profecía, los que las guardan y guardan las cosas en ella escritas. Y aquí viene lo tremendo, porque el tiempo está cerca. O sea que hay un llamado a usted que me está escuchando para guardar, hermano, la palabra, para ponerla en práctica, porque el Señor dice, porque el día está cerca. Y nosotros sabemos que el día está cerca, ¿verdad, hermanos? Sabemos que las cosas, hermano, yo creo que se nos ha dado un boleto en primera fila. De aquellos que nos tocó, hermano, ver los últimos acontecimientos que están escritos en la palabra, pero es una bienaventuranza, porque, hermano, yo creo que nosotros somos los que, número uno, yo creo que seremos arrebatados, yo sí lo creo. Pero entonces, hermano, hay una bienaventuranza para leer la palabra. Yo por eso quiero hablarte hoy de la Biblia, porque la Biblia, hermano, es la palabra infalible de Dios. ¿Qué es palabra infalible? ¿Qué significa infalible? Que no tiene margen de error.
Mire, ¿cuántos libros hay en la Biblia? Alguien que se lo sepa. 66 libros. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? Yo sé que usted se lo sabe. ¿Cuántos? 28. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Son 66 libros, hermano, y si usted lee desde Génesis a Apocalipsis, mire que lo escribieron más, por lo menos según los historiadores y los que se dedican, los teólogos, a ver las escrituras, hermano, dicen que fueron cerca de 40 autores. O sea, hombres que el Espíritu Santo inspiró para poder escribir la Biblia en diferente tiempo. O sea que no todos estaban en un mismo lugar, ¿verdad? En un mismo tiempo para escribir la palabra. Pero lo tremendo es que, hermano, la Biblia en ninguno de sus libros se contradice. La Biblia, hermano, es la palabra fiel, es la palabra, hermano, que es verdad. Y aquí, hermano, podemos darnos cuenta que la palabra de Dios, todos aquellos que la escuchamos, vamos a ser bienaventurados. Entonces, en ella, hermano, en esa palabra infalible, en esa palabra que no tiene margen de error, el Señor nos ha dado una gran promesa. Y número uno, lo que podemos incluir aquí o podemos quizás encontrar es que, hermano, en ella está el hecho más grande que ha existido en la humanidad, y es la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahí nosotros encontramos a Cristo. La palabra, la Biblia es Cristo. Dice que Él es el verbo hecho carne. Es la palabra, hermano, y mientras más leemos la palabra, más se nos está, hermano, nos estamos llenando de Cristo. Yo no sé cuántos quieren llenarse de Cristo. Mire que quiero que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14, por favor. Y como sabemos que el día está cerca, y el Señor dijo, yo volveré por ustedes. Le dijo a sus discípulos que yo me voy a ir, pero les voy a mandar a un consolador. Pero voy a prepararles un lugar. Y dijo, y cuando yo venga, los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero mire lo que dice aquí, 2 de Timoteo 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Estas palabras de Pablo a su hijo Timoteo, el hijo de la fe Timoteo, y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces le dice a su discípulo, persiste en lo que has aprendido. Hermano, nosotros tenemos que persistir en la palabra. Si usted no sé cuánto tiempo tenga de haber venido a Cristo, no sé cuánto tiempo tenga en este caminar, pero lo que yo sí le puedo decir es tenemos que persistir, perseverar, hermano, en la palabra, en lo que hemos aprendido. ¿Cuántos han aprendido algo de parte del Señor? Yo creo que todos, y esa es la meta. ¿Por qué viene usted a un discipulado? Porque necesitamos aprender, necesitamos conocerle. Y pues necesitamos, hermano, entonces persistir en la palabra. Y lo que me llama la atención es que a Timoteo dice esa palabra que tú aprendiste desde la niñez. Entonces, hermano, yo creo que si tenemos hijos, tenemos una tarea. Diga conmigo, tengo una tarea. Si tenemos hijos, hermano, yo creo que así como la madre de Timoteo, Eunice, su abuela Loida, hermanos, ella desde que él estaba pequeño, hermano, le daban su pachita, quiero imaginarme yo, le daban su pachita y ahí, mientras él se la tomaba, le estaban leyendo la Biblia, ¿verdad? Me imagino que mientras le servían el cereal, yo conozco un par de mamás que hacen así, ¿verdad? Algunas la estoy viendo por aquí, pero mientras sus hijos están comiendo, ella les está leyendo, hermano, los proverbios, hermano, les está leyendo los salmos. Y yo digo, esto es lo que el Señor quiere. Porque, hermano, ¿cuántos hubiéramos, quizás ahora que ya estamos grandes y que hemos venido a Cristo, cuántos, para aquellos que no crecieron en un lugar cristiano, cualquiera de nosotros diría, ¿cómo hubiera gustado haber aprendido? ¿Verdad? Todo esto desde antes. Pero qué ventaja tienen los que han nacido en un lugar cristiano, ¿dónde les enseñaron? Por eso, si usted tiene hijos, tenemos una tarea. Como a Timoteo, que desde la niñez, hermano, se le puedan enseñar las escrituras. Pero dice aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Diga conmigo, la Biblia me hace sabio. Uno de los salmos dice,
el que hace, estas palabras hacen sabio al sencillo. Hermano, ¿cuántos quieren sabiduría? Yo, hermano, muchas veces nosotros nuestra oración es, Señor, dame sabiduría. Y el Señor te dice, ya te la di. Y uno dice, sí, Señor, pero dámela porque no sé cómo aplicar. Señor, tengo este problema, tengo este asunto, no sé qué decisión tomar en este momento de mi vida. Ahí está la palabra del Señor. Ellas te van a hacer sabias. La palabra del Señor, hermano, nos va a dar esa sabiduría que nosotros necesitamos. Entonces, necesitamos leer la palabra. Diga conmigo, necesito leer la palabra. Mire, ya leímos que en ella hay bienaventuranza, hermano, que en ella a través de la Biblia, esa palabra infalible, nosotros podemos tener sabiduría. ¿Cuántos anhelan y esperan esa sabiduría? Entonces, acompáñenme a segunda de Timoteo. Acompáñenme a primera de Timoteo, perdón. Primera de Timoteo, ahora acompáñenme al capítulo número 4 y verso 13. No sé, le voy a pedir a alguien que me ayude a leer, por favor. Así tomo mis recesos en los que ustedes leen también. Primera de Timoteo 4:13. 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy, le dice, ¿verdad? Ocúpate. ¿En qué le dijo que se ocupara? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Entonces el apóstol Pablo estaba, hermano, ustedes saben los asuntos que él, hermano, le tocó vivir. A él fue, hermano, preso injustamente, hermano, desde la cárcel escribió muchas de sus cartas. La mayoría de sus cartas fueron escritas desde la cárcel, dando ánimo, dando esperanza. Imagínense aquel que necesitaba una palabra de esperanza, desde allá, desde la cárcel, mandaba palabras de esperanza. Pero entonces lo que me llama la atención es que él le dice a Timoteo, mientras yo llego, Timoteo, ¿sabes qué? Ocúpate. Ocúpate, pero no te ocupes en cualquier cosa, no, ocúpate en la lectura. Pregúntele al hermano que está a la par, ¿te ocupas en la lectura? Pregúntele, ¿te ocupas en la lectura? Porque mire, hermano, nosotros a ver, ¿habrá alguien aquí desocupado, hermano? Que no tenga nada que hacer todos los días, ¿verdad que no? ¿Verdad? Por ahí se están haciendo ojitos. No voltee a ver al hermano. Si algo se conocen, hermano, ahorita no es el momento de voltearse a ver. Pero le pregunto, hermano, ¿será que aquí en este país habrá alguien que diga, fíjese que yo no tengo nada que hacer, pastor? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos ocupamos? ¿Verdad que todo el tiempo, hermano, cuántos quisieran que el día tuviera, no 24 horas, sino que, hermano, mucho más? O sea, uno dice, pastor, yo quisiera días, pero horas que no tuvieran 60 minutos, porque, hermano, no nos alcanza el tiempo. Estamos ocupados. Y mientras no estamos trabajando, hermano, cuando llegamos a casa ya nos ocupamos en otra cosa. Ya están los niños, hermano, ya está el esposo que quiere comer, ¿verdad? Las hermanas pasan ocupadas. Yo creo que ellas pasan ocupadas más que los varones. La verdad que ellas, es impresionante el tiempo que ellas, hermano, están ocupadas. Por eso que Dios bendiga a las mujeres. Ay, ni un varón santo. Vamos a darle otra oportunidad. Que el Señor bendiga a las mujeres, a las esposas. Pero hermanos, la verdad es que nosotros nos estamos todo el tiempo ocupados. Y mire, y en un momento donde uno dice, pastor, fíjese que en este momento yo ya no tengo nada que hacer. Aquí ya acosté a los niños. Pastor, mire, ya limpié la cocina, ya está todo bien. El esposo dice, bueno, ahora sí ya estoy desocupado. ¿En qué se ocupó? Pastor, el teléfono. Bendito teléfono. O para algunos, no quiero decir, porque es una realidad. Nos ocupamos muchas veces. Y uno dice, ¿y qué hizo? No, es que no me recuerdo qué estuve haciendo. Fueron 2 horas. ¿Qué hice? Sí, estuve en el Facebook, pastor, perdone. Nos ocupamos. Y el Señor aquí le dice, mire, yo quiero tomar este versículo como que el Señor nos dice, mientras tanto que yo llego, ocúpense la lectura. Porque ¿cuántos esperan al Señor? Entonces, esta fue palabra de Pablo a Timoteo, pero yo quiero tomarlo porque mire lo que dice la versión, hermano, quiero ver la versión, ¿cuál es esta? Quiero ver. Sí, la Biblia hispanoamericana. ¿Alguien me lo puede leer?
Ok, Es la misma, la que tenemos aquí en la La pantalla. Biblia hispanoamericana, primera de Timoteo 4:13. Mientras esperas que yo llegue, dedícate a la lectura de las escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. ¿Por qué me gustó este versículo? Porque dice, mientras esperas que yo llegue. Pregunta, hermano, ¿habrá alguien que espera la venida del Señor? El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor, ven, Jesús. Entonces, esperamos la venida del Señor, pero hay una tarea que hacer. Mire, si usted se va a ocupar en algo, hermano, asegúrese de que tome un tiempo para leer la palabra. Mire, qué importante. ¿Por qué necesitamos leer la palabra, hermanos? Porque la palabra de Dios, hermano, esta palabra, este libro, está inspirado. Diga conmigo, está inspirado. Hermano, estos 66 libros fueron inspirados por Dios, el Espíritu Santo. Entonces, esta es palabra viva. Diga conmigo, es palabra viva. Es eficaz. Hermano, está viva. La palabra de Dios está viva y nos da vida y nos da, hermano, esperanza y nos da todo lo que nosotros necesitamos, hermano, en este tiempo, mientras esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador, porque viene. Porque yo creo que ya se acercó el día. Pero mire lo que dice Hebreos 4:12, por favor, acompáñeme ahí. Hebreos capítulo 4, verso 12. Yo sé que este es un versículo muy conocido por usted, pero aquí nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, hermano, los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo lo que hace la palabra del Señor. Y aquí me gusta porque en esta faceta, porque hay muchas características que tiene la palabra del Señor. La palabra de Dios es comida, la palabra de Dios, hermano, ese alimento que necesitamos. La Biblia dice que es como leche, es como miel, pero en este momento dice que la palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo, que parte, hermano, el alma y el espíritu. Y aquí me gusta porque dice que discierne pensamientos e intenciones que hay en nuestro corazón. Y hemos dicho, hermano, que el corazón, ¿cómo es el corazón, hermano? Engañoso. Engañoso. En otras traducciones dice, es enfermo, es muy difícil. Dice que se componga. Entonces, mire qué tremendo, porque lo que hace la palabra de Dios es hacer ese examen en nuestro corazón. Viene, hermano, a sacar lo que hay en nosotros, esos pensamientos y esas intenciones. Hermano, yo he dicho, tenemos que pasarnos un examen al corazón. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando la palabra de Dios, hermano, que es una lámpara en nuestro camino. ¿Cuántos saben ese texto? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿En dónde está ese versículo, hermano? Así me gusta. Es que tenemos que conocer el versículo. Mira, hermano, qué importante conocer incluso dónde está escrito. ¿Cómo venció el Señor Jesús, hermano, al tentador? ¿Cómo lo venció? Con la palabra, con el escrito está. Escrito está. ¿Cuántas veces le he dicho, hermano, necesitamos tener ese escrito está y saber dónde está? Porque si no sabemos, hermano, bueno, por ahí está, entre Génesis y Apocalipsis, ahí búsquelo, pastor, ahí tiene que estar. Y a veces no está, a veces decimos cosas, hermano, que no están en la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Porque ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Así dice la Biblia. ¿Dónde dice, hermano? No, así dijo Don Quijote de la Mancha. Pero uno dice, no, como dice la Biblia. Estaba en una reunión, yo creo que le conté algún día. Estaba en una reunión del trabajo. Y en esa reunión del trabajo estaba el jefe así, ¿verdad? Hablando y todo y tratándonos de darnos como ánimo, ¿verdad? Hay que ser proactivos, hay que salir adelante. Y de repente viene él y dice, pues, recuérdense, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo me quedé, ayúdate que yo te... No, así no dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice en Isaías 41:10, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, conozcamos Biblia. ¿Cuántos quieren conocer Biblia? Necesitamos que la Biblia, hermano, saque en nosotros las intenciones que hay en nuestro corazón. Solo de esa manera, hermano, podemos hacer un examen como debe de ser. Recuérdese que para participar de la cena del Señor hay que discernir, hermano, el cuerpo de Cristo, pero también hay que hacerse un examen. Juzgarse a uno mismo. Muchas gracias, pastora Melissa.
Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 21, por favor. Usted me acompaña ahí y alguien que me lo lea. Porque la profecía fue traída por voluntad humana. Perdón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Mire que dice el apóstol Pedro que la profecía nunca fue por voluntad humana. Yo creo que aprendimos mucho de esto el día de la vigilia. Se recuerda que pastora Melissa habló acerca de esos dones de revelación y la inspiración, los dones inspirados por el Espíritu Santo. Pero fíjese que inspirados, aquí la palabra inspirados es ferro, que habla acerca de producir. Yo lo que puedo ver es que los hombres de Dios hablaron siendo, hermano, producidos. Hubo una producción que trajo el Espíritu Santo. Lo que hizo el Espíritu Santo fue, hermano, presentar a los hombres de Dios que escribieron la Biblia la voluntad del Padre. Eso fue lo que el Espíritu Santo vino, hermano, a traer a los hombres que escribieron. Y fueron, como le digo, fueron cerca de 40 autores los que escribieron la palabra. Pero mire qué importante entonces entender que esta es la profecía, hermano. Y el apóstol Pedro dice, es la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos. Diga conmigo, atentos. ¿Dónde dice eso, pastor? Eso lo dice, hermano, allá en primera de Pedro, capítulo número, déjeme ver, si no estoy mal, es 1. Ahí mismo es, ¿verdad? Es atrasito. El verso 19, ¿lo puedes leer? La palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Entonces, esta es la palabra profética más segura. O sea, mire que ellos tuvieron muchas experiencias. Si usted lee todo el contexto de ese libro, de ese capítulo que estamos leyendo, de estos versículos, el apóstol Pedro, hermano, cuenta que él tuvo experiencias con el Señor. Pero a pesar de eso, hermano, dice, pero aquí está la palabra profética más segura, a la cual nosotros tenemos que estar atentos. Porque esto es una antorcha, esto es una luz que va a alumbrar en nuestros corazones, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Hermano, entonces necesitamos que esa palabra de Dios esté con nosotros constantemente, mis amados hermanos. Necesitamos, mire que desde hace casi 2000 años atrás, hermano, lo único que tenían, ¿sabe qué tenían? El Antiguo Testamento. No estaba el Nuevo Testamento escrito. Ellos tenían también palabra. Y desde ahí el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Después vino hermano, a escribirse, o verdad, o a traerse el Nuevo Testamento, pero ellos lo que tenían era el Antiguo Testamento. Y ellos hablaban de eso. Y de hecho, ¿sabe qué? El Señor Jesús mencionó un asunto bien tremendo, que muchos dicen que es una parábola, pero para mí que no es una parábola, porque una parábola no tiene nombres propios. El Señor nunca usó nombres propios cuando estaba enseñando una parábola. Pero quiero que me acompañe ahí en Lucas capítulo número 16, versículo número 27. Porque mire que ellos, hermano, desde ese entonces ya decían que tenía que leerse la escritura, porque en ella, en la escritura, se encuentra salvación. En ella hay salvación. Mire lo que dice Lucas 16, 27. ¿Lo puedes leer, por favor, alguien que lo tenga ahí? Vamos a leer hasta el 29. Amén. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos.
Óiganos, dice esa traducción, ¿verdad? De la Ujú, Reina Valera. ujú. Pero mire que me llamó la atención la nueva traducción viviente, como dice. La nueva traducción viviente dice, Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos, ¿qué dice? Pueden leer lo que ellos escribieron. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta forma como la nueva traducción viviente está traducida. ¿Sabe por qué? Número uno, aquí tenemos, hermano, a dos almas que se levantaron, hermano, en diferentes lugares. Uno se levantó en el seno de Abraham y el otro, hermano, se levantó, dice, en un lugar de tormento. Era un hombre rico que tuvo muchas cosas, hermano, mientras estaba en vida en esta tierra, pero dice que cuando murió, dice que hacía banquetes continuamente y a la puerta de su palacio se ponía un hombre, hermano, pobre, Lázaro, hermano, que dice que estaba lleno de llagas, que los perros lamían sus heridas. Tremendo, porque los dos murieron y los dos, hermano, su cuerpo quedó aquí en esta tierra durmiendo, descansando, hermano, pero el alma estaba consciente. Se despertó en ese lugar de tormento y de lejos dice que vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y dice que una cima, un abismo, dividía, hermano, esos dos lugares. Y lo tremendo es que él le gritaba, Abraham, padre Abraham. Mire qué consciente estaba. Sabía, conocía a Abraham. Tremendo. Y le dice a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que aunque sea se moje la punta del dedo, porque estoy en este lugar de tormento, tengo sed. No se puede, le dijo Abraham. Aquí hay un abismo que nos separa. Ni queriendo podríamos ir de aquí para allá, ni ustedes podrían venir de allá para acá. Entonces él viene y le dice, ok, hazme un favor. Mira, tengo 5 hermanos. Manda a alguno que se levante entre los muertos y que vaya y les hablen, porque no quiero que ellos vengan a este lugar que yo estoy. Y aquí viene el padre Abraham y las palabras de él, qué importante, porque le dice, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas. Ellos ya les advirtieron. Tienen la palabra, tienen la Biblia. Diles que la lean, que lean la palabra. Ellos le advirtieron porque ahí hay escrito. Y Moisés, hermano, y los profetas, ¿de dónde sería? Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, conocido como el Pentateuco, ¿verdad? ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo. Vamos a ver en orden. Génesis. A ver, les doy chance para que lo vean. Lea el índice, hermano. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Necesitamos aprenderlo, hermano. Ok, el señor Abraham le dice, tienen a Moisés, ahí tienen los 5 primeros libros. Que lo lean. Tienen a los profetas, hasta Malaquías. Tienen todo el Antiguo Testamento. Y viene él y le dice en el versículo 30, el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Qué tremendo. Y qué triste. Porque entonces, hermano, en la Biblia pareciera ser que ahí está escrito, hermano, para que el hombre encuentre salvación. Yo sé que, hermano, no quiero que se malinterprete esto. La salvación viene por creer en Cristo. Pero Cristo es la palabra de Dios. Y, hermano, parece ser que este hombre rico, Abraham le dijo, que lean que lean la Biblia, que lean el libro. Ahí van a encontrar la salvación, ahí van a encontrar ellos las decisiones que tienen que tomar para que no vayan a ese lugar de tormento. Las decisiones que, mire, ¿cuántos quieren tomar buenas decisiones en la vida? Mire, hermano, cuando uno va leyendo la palabra del Señor, uno va conociéndole más. Hemos hablado de la importancia de conocerle cada día más. Yo quiero conocerle más. No, pastor, mire, mire, le voy a contar, yo tengo ya cerca de 16 años, 17 años de haber venido al Señor. Y le digo algo, para mí, yo siento que me hace falta mucho por conocerle. Quiero conocerle cada día más.
Entonces, ese debería de ser, hermano, nuestro anhelo. Quiero conocerte cada día más. Quiero conocer, hermano, Señor, todo lo que tú tienes en tu palabra para mi vida, las promesas que ahí hay. Señor, la comisión que tú tienes para mí. Yo no sé cuántos anhelan conocer lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes, para su familia, para sus hijos, para su cónyuge. Yo lo necesito, yo lo quiero. Entonces, ¿qué tan importante es leer la Biblia? Pues ahorita que que estabas hablando, pastor, se me vino por siempre la carga de nuestra juventud, ¿verdad? Que conozcan al Señor y a veces nos confundimos y ahorita pues tenemos claridad en esto y pienso que bendita sea la palabra y la enseñanza del Señor, porque pensamos que a veces la juventud necesita un concierto, pensamos que necesita, no es que necesitan una actividad así que los motiven, para que se acerquen, para que se arrepientan, o cualquier familiar que no conoce a Cristo, ¿verdad? No es que lo que necesita es un milagro. Que venga alguien con un poder extraordinario y lo sane y mire que salga una mano, salga un pie y entonces va a creer. Pero aquí mismo vemos que aunque saliera alguno, se levantara, dice Abraham, o sea, Abraham ya estando allá le dijo, aunque se levantara uno de acá, No. ellos igual no creerían. Ahora, ¿qué nos hace pensar que un concierto? Claro, ¿Qué nos un hace pensar que- algo humano, Ujú. ¿verdad? En nuestro esfuerzo poder Ujú. ganar cuando la clave está en predicarles la palabra. Así Por eso es. los evangelistas de antes tenían la autoridad y se convertían. ¿Por qué? Porque lo único que tenían, no había internet, no había luces, no Ujú. habían conciertos, lo que tenían era una Biblia y su voz. Palabra de Dios. Y les leían la palabra y predicaban la palabra andando a las ciudades y el poder de Ujú. Dios caía porque Ujú. está en la palabra. Amén. Entonces esto realmente nos anima porque cuando queramos evangelizar a alguien o a nuestros propios es sentate, vamos a leer Ujú. y ya, y dejar Ujú. que la palabra Ujú. haga su. Es Amén. algo Qué emocionante. importante lo que estás diciendo. La verdad que empecemos desde casa, ¿verdad? Empecemos yo sé que hay trabajo que hacer y cuando digo en casa, no pensemos solo en hijos, pensemos en hermanos, pensemos en cuñados, en familiares cercanos. Entonces, es importante, hermano. ¿Por qué? Porque leer la Biblia nos da todo lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Entonces, yo necesito, hermano, que nosotros salgamos de aquí con el anhelo de conocerle cada día más. ¿Y cómo va a ser eso, hermano? A través de su palabra. Cuando uno va a buscar la palabra leer en la Biblia, fíjense que leer dice que es la palabra griega 3:14, que es anaginosco, es una palabra compuesta, son dos palabras, ana, que significa nuevo, y ginosco, que significa conocer. Por eso ellos traducen esta palabra anaginosco como, hermano, dice primariamente conocer con certeza. Conocer de nuevo, dice. Entonces, leer es conocer de nuevo. Diga conmigo, conocer de nuevo. O sea que ya conocía. Mire qué tremendo lo que estoy diciendo. Conocer de nuevo quiere decir como que en algún momento yo ya conocía y ahora estoy volviendo a conocer cuando estoy leyendo la palabra del Señor. Por eso a mí me llamó mucho la atención esto, hermano, porque tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos una mente, sí, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la mente? Y sabemos y creemos por la palabra del Señor, porque lo hemos leído, que tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo sabe usted eso? Porque lo he leído, pastor, ¿verdad? Porque a veces mire, ¿cuántos crecieron, hermano, marcados con palabras inútil, ¿verdad? No sirves para nada, no se te queda nada, ¿verdad? No, pero ahora yo que he venido a Cristo, ahora sé muchas verdades, que todo lo que yo conocía era mentira, pero ahora yo conozco que el Señor dice que yo tengo su mente, la mente del Señor. Pero también, hermano, tenemos que entender que hay una mente espiritual. ¿A qué me quiero referir? Que nosotros, hermano, ¿cuántos saben que nosotros salimos de la casa del Padre? Pero a veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros no lo recordamos. Pero dice la Biblia que nosotros fuimos instruidos por el Padre. Si usted lee allá en Juan capítulo 6, en el verso 45, no vayamos a ir ahí ahorita porque no voy a avanzar y quiero avanzar, pero dice que nosotros en algún momento fuimos instruidos por el Padre. O sea que nosotros, hermanos, estuvimos allá. Y nuestra tarea, o nuestra meta, mejor dicho, es volver a la casa del Padre. Nuestro espíritu, hermano, estuvo allá. Y allá le conocimos. Y ahora, hermano, ahora que estamos aquí, queremos volver a ese hogar. Yo sé que todos tienen, hermano, todos tienen su tiempo para venir a Cristo. Algunos, hermano, quizás el Señor los llama ya grandes, ¿verdad? A los 40 años,
En mi caso, yo vine a los 19 años, ¿verdad? O a otros el Señor los llama ya cuando están a punto de morir. Pero lo interesante es que, hermano, el Señor nos conocía desde allá. Por eso yo le llamo que la predestinación, cuando hemos hablado de la predestinación, es el conocimiento anticipado del Señor. Es que usted dijo amén allá. El Señor lo conocía, que usted aquí en la tierra iba a decir, Señor, yo acepto a tu Hijo Jesús. Y eso nos iba a volver a darnos la oportunidad de volver a la casa del Padre. Entonces, mire qué importante, porque se habla que leer es volver a conocer, hermano. Yo no sé cómo lo ve usted ahí, pero leer es recordar, leer es reconocer, hermano, o mejor dicho, conocer de nuevo. Conocer, hermano, lo que es la voluntad del Señor. Por eso, a medida que leemos la Biblia, vamos entendiendo, hermano, con nuestra mente espiritual, cosas que otros no van a entender. Pero nosotros lo entendemos porque ya lo traíamos, ya lo conocíamos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, cuando nuestro espíritu, hermano, estaba con él, hermano, definitivamente fuimos enseñados por él. Entonces, a mí me gusta esto. Y la palabra, hermano, nos prepara. Dice que nosotros tenemos que ir, hermano, buscando la estatura del varón perfecto, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren buscar la perfección? Entonces, hermano, porque el Señor dice que viene por una iglesia perfecta, una iglesia madura, su novia. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17, ¿qué nos dice ahí la palabra? ¿Alguien me lo puede leer? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Lo tienen ahí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El 16, lo leo, el 16 y 17. Toda la escritura es Ujú. inspirada por Dios Gracias. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, ¿para qué es útil la palabra, hermano? Para enseñarnos. ¿Cuántos que les gusta ser enseñados? Para, hermano, para reprendernos. Esta palabra, hermano, nos corrige. Muchas veces, hermano, ¿cuántos hemos sido corregidos por la palabra? Por ver una mano levantada, hermano. Hermano, constantemente el Señor me está corrigiendo, porque traíamos actitudes, porque mientras estábamos lejos del Señor, hermano, nosotros traíamos cositas que el Señor ha ido quitando, nos ha ido limpiando, nos ha ido puliendo. El alfarero trabaja con el barro y nos está quitando las imperfecciones. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Pero dice también para corregirnos, para instruirnos en justicia, con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad, hermanos? Que el hombre de Dios sea perfecto. Dice que esté, hermano, equipado para toda buena obra. Obras, hermano, que el Señor preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así dice la Escritura. ¿Cuántos saben que fuimos llamados para buenas obras? Entonces, todo este conocimiento viene a través de leer la palabra. Diga conmigo, tengo que leer la palabra. Porque cuando uno no lee la palabra, empieza a hacer cosas, hermano, que traen consecuencias. Diga conmigo, traen consecuencias. Hay una consecuencia tremenda que pasó allá en el Antiguo Testamento, cuando David quiere traer el arca del pacto. De repente la traen, pero no habían leído cuál era la manera que el arca tenía que ser cargada. Y si usted me acompaña a 2 de Samuel, capítulo 6, verso 7, porque ahí se enciende la ira del Señor. Tremendo porque, mire, David con una buena intención, hermano, él quiere traerse el arca, quiere llevarla al templo que él, hermano, de alguna manera, él quería hacerle una casa al Señor, pero quería traerse el arca, hermano, del pacto. Y sabe qué tremendo, porque dice aquí que, y se encendió la ira del Señor contra Usa. Y dice, y Dios lo hirió ahí, ¿por qué dice? Por su irreverencia. Y ahí murió junto al arca de Dios. Entonces, ¿qué pasó? David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa, también, perdón, hasta el día de hoy. Y entonces David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y dice, y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom
Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom Geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Que hay una consecuencia, aquí nada más la consecuencia ¿cuál fue? Un muerto, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, dice que hubo irreverencia. ¿Qué irreverencia hubo? ¿Qué habrá hecho este hombre para haber muerto? ¿Qué irreverencia tuvo delante del Señor? Tocó el arca. Y es que, hermano, mire, el arca no podía, hermano, trasladarse solo como a David se le ocurrió. Había una forma, y fíjese que no encontré el versículo, pero mientras estaba estudiando, yo creo que en el libro de Números, hermano, se llevaba el arca en los hombros y eran por 4 hombres, pero dice que tenían que ser de la familia de Coat. Entonces, pero por qué se cometió ese error? Porque David no había leído de alguna manera la instrucción de cómo tenía que ser cargada esa arca. Entonces, tremendo, porque murió un hombre. ¿Por qué? Porque no se sabía, no conocían cuál era la instrucción. Entonces, ellos venían, hermano, antes de que muriera este hombre, dice que venían alabando, venían danzando, venían felices, pero hubo una irreverencia en medio de la alabanza. ¿Y por qué? Porque, hermano, en las cosas, ¿sabe qué? En las cosas espirituales, no es nuestra opinión, ¿verdad? Yo quiero hacerla de esta manera. No es que yo creo que quizás al Señor le guste de esta manera. No es nuestra opinión lo que, hermano, cuenta. Al final es, hermano, cómo el Señor quiere que se haga. Por eso tenemos que conocer la Escritura. Diga conmigo, tengo que conocer la Escritura. Y ahora, hermano, hay una ignorancia tremenda en medio del pueblo de Dios. Sinceramente, hermano, hoy, mire, por eso se hacen las cosas irreverentemente. ¿Por qué? Porque no se conoce cómo realmente al Señor le gusta. Por eso pastora Melissa estaba poniendo unos ejemplos, ¿verdad? Ahora quieren hacerlo, ¿verdad? Con luces, con máquinas de humo, con cosas que llamen la atención para atraer el ojo humano. Pero ¿acaso ya le preguntaron cómo le gusta al Señor la alabanza? ¿Se han interesado en leer qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo a Él le agrada que le adoren? Que quizás por eso es que en este tiempo se han cometido muchos errores. Hay irreverencia. Quizás no hay muerte, ¿verdad? Como Pérez usa. O algunos quizás sí. El Señor incluso hasta los mata porque son irreverentes. Pero a otros, hermano, quizás hay una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque, mire, en esto, ¿sabe qué he aprendido yo en la Biblia? Que no cuenta mucho, hermano, nuestras intenciones. Porque a veces podemos tener buenas intenciones. No, es que mi intención era llevar el arca, pero no era la manera correcta. A veces yo quiero hacerlo a mi manera. No es a mi manera, hermano, no es a su manera. Diga conmigo, esa es la manera de Él. Por eso a Moisés le dijeron, vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. No lo vas a hacer como a ti te gustaría, Moisés. Mire, por eso en esta iglesia, ¿qué queremos? Queremos seguir la palabra del Señor y queremos hacer todo conforme a lo que está escrito. No queremos, hermano, mandamientos de hombres, porque eso es un peligro tremendo. Cuando no se conoce la Biblia, hermano, caemos en mandamientos de hombres. Caemos en pensamientos humanos, hermano, en intenciones que creyendo que son buenas, hermano, resultamos cayendo en irreverencias delante de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren, hermano, agradar al Señor? Y luego veo que se tardaron 3 meses para llevarse el arca. Porque cuando no se conoce la Biblia, a veces, hermano, ¿sabe qué está pasando? Estamos, hermano, quizás ya es tiempo, hermano, para recibir bendiciones de parte de Dios. Pero el hecho de no conocer la palabra, eso, hermano, nos está evitando, hermano, tener bendiciones de parte de Dios. Por eso yo necesito, hermano, conocer la palabra. Y mire qué importante, porque yo dije que queremos conocer nuestra comisión, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted sabe, pero usted no está aquí por casualidad. Usted tiene un propósito en la vida. Dios te creó con un propósito. Y el Señor lo entendió bien. Jesús, cuando caminó en medio de nosotros. No, pastor, pero claro, Él ya sabía. Y no era el Hijo de Dios. Sí, pero él, hermano, dice que se levantó a leer el libro. Acompáñenme, por favor, a Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, versículo 16.
¿Cómo voy con el tiempo? Ya voy terminando. Lucas capítulo número 4, verso 16, lo leo. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, esto lo estoy leyendo, no es la Biblia al día, la de las Américas, sí. Dice entonces, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó ¿a qué, hermano? A leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 20 dice: cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Entonces, hermano, el Señor Jesús estaba en la sinagoga y dice que leyeron el libro y se puso a leer. Y ahí leyó, hermano, una profecía que estaba hecha acerca de él. Y él dijo: hoy se cumplió esta profecía. Y la profecía hablaba de mí, que yo iba a venir a hacer todo esto, que el Espíritu del Señor iba a estar sobre mí y me iba a ungir. Yo iba a anunciar las buenas nuevas de salvación. Iba a traer libertad a los cautivos, iba a proclamar la libertad a todos los que estaban oprimidos, encarcelados. Todo esto, hermano, el Señor Jesús lo leyó. ¿Dónde lo leyó? En la palabra. Cuando usted lee la palabra, usted encuentra, hermano, su comisión. Usted encuentra por qué usted está aquí en esta tierra. ¿A qué lo llamó el Señor en este tiempo? ¿Por qué no nacimos, hermano, hace 200 años? No, estamos en este tiempo preciso, porque el Señor tiene un plan para con nosotros. Pero ¿cómo lo sé yo? ¿Cómo lo conozco? Leamos la palabra del Señor. Mire, algunos van a llegar al cielo, mis amados hermanos, y no van a saber ni cuál era su comisión. Van a llegar allá y van a encontrarse de que habían tantas promesas de parte de Dios para ellos y nunca las recibieron. Señor, ¿y todo eso era para mí? Sí. Pero, ¿y por qué no me la entregaste? Pero si ahí estaba escrito, era de tomarlo por la fe. No, a veces no tomamos, hermano, las promesas de Dios por la fe, porque para empezar ni siquiera conocemos. No sabemos lo que en ella está escrito. Entonces, hay que escudriñar la escritura. En ella hay vida eterna, les dijo el Señor. Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella hay vida eterna. Entonces, hermano, necesitamos escudriñar, vivirla y enseñarla. Acompáñeme a Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras capítulo 7, versículo 10. Yo creo que ahí ya no va a estar, mi amor. Pero fíjate que dejé la Biblia abierta. No sé si lo puedes buscar en la Biblia y pues lo compartes ahí por la Biblia, mi amor, por favor. Yo lo leo aquí. Dice: porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Ya que Esdras había dedicado su corazón, ¿a qué hermano dedicó su corazón Esdras? Vaya, mire, esta versión dice: a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, qué tremendo, porque mire, le dice: la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, estaba con él. Entonces, ¿por qué estaba la mano del Señor en él? ¿Por qué lo bendecía? Porque, hermano, dice que él había dedicado su corazón a estudiar la palabra. Entonces, nosotros queremos las bendiciones del Señor. Nosotros queremos que el Señor nos ayude en nuestro caminar. Pero, hermano, yo sé que la bendición va a llegar. Nosotros somos prosperados, hermano, al leer la palabra del Señor. De hecho, la Biblia dice, el Salmo, ¿se recuerda el Salmo 1 que dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita. ¿Cuándo? De día y de noche. Mire, y será, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hermano, y todo lo que hace, ay, Señor,
todo lo que hace. ¿Cuántos quieren ser prósperos en todo lo que hacen? En la mañana, en el trabajo, cuando salen, hermano, cuando regresan a casa, en la familia, cuando en la casa hay felicidad, hay alegría. ¿Por qué? Porque somos prosperados cuando leemos la palabra, cuando la meditamos. Y aquí este hombre, hermano, dice que no solo la había decidido en su corazón estudiarla, la ley del Señor, pero dice, y a practicarla. Porque de nada nos sirve leer tanto, conocer y no practicar. Entonces necesito leer, necesito practicarla. Pastor, pero eso de leer me da sueño. Mire, hermano, no hay que leer la Biblia, hermano, cuando estemos incómodos, pero tampoco, hermano, con mucha comodidad. Mire, pastor, yo pongo luces así suavecitas, me acomodo ahí en la cama, me pongo mi mejor, ¿verdad?, almohada y agarro la Biblia y a los 2 minutos me cayó la Biblia encima. Mire, hermano, necesitamos leer la palabra porque en ellas hay rema, en ella hay esa palabra, hermano, que nos viene en un momento indicado a hablarnos el Señor. Nosotros tenemos el logos, aquí está, la palabra escrita es el logos, pero en un momento cuando usted la lee, el Espíritu Santo obra a través de ella y te habla. Y hermano, y escuchas la voz de Dios en el momento indicado, cuando más lo necesitabas. Hermano, viene esa palabra a darnos vida, a darnos esperanza, porque en ella, hermano, está la vida, en ellas hay esperanza, en ellas está la promesa que nosotros, hermano, recibimos de parte de Dios. Entonces, necesitamos ser como Esdras, diga conmigo, como Esdras. Y como Ezequiel, que le pusieron el rollo y le dijeron, comételo. Mire, y lo que hoy no entendamos, hermano, más adelante lo vamos a entender. Y le digo esto por experiencia propia. Yo creo que yo le conté de mi experiencia, mi testimonio. Yo tuve un sueño y de repente me estoy así literalmente mordiéndome la Biblia. Y cuando me desperté, mire, hermano, estaba asustado. Yo dije, Mariela, ¿y qué significa eso? Y ahora le digo, y recién convertido, hermano. Y yo dije, ¿y qué tal si es irreverente? Y no va a hacer que me pase como a Pérez Usa. No, como a Usa, ¿verdad? Y hermano, leo Ezequiel y me doy cuenta que lo que el Señor quería era que me empezara a preparar en la palabra. En un momento el Señor me iba a llamar al pastorado. Yo no lo conocía, yo no lo sabía. Pero el Señor, hermano, me estaba diciendo, necesito que te prepares. Porque a Ezequiel le dijeron, come lo que está delante de ti. Cómete el rollo, pues tienes una tarea, ir a hablarle a mi pueblo. Y hermano, imagínense, estoy hablando de hace ¿qué? 15 años. Recibí ese sueño. Y ahora, hermano, entiendo. Por eso le digo, lo que no entiende usted hoy en la palabra, más adelante lo va a entender. Más adelante lo va a entender, pero se nos abren nuestros ojos, hay una revelación que viene a nuestra vida y le damos gracias al Señor. ¿Dónde está lo de Ezequiel? Está en Ezequiel 3, capítulo 3, verso 1. Ahí es en donde está, hermano, esa palabra. No lo voy a leer, yo lo voy a dejar que usted lo lea, pero definitivamente cuando nosotros leemos la palabra conocemos la verdad. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Proverbios 16:6. Yo con esto estoy terminando, yo sé que ya el tiempo se fue, pero mire lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres, dice, se apartan del mal. Entonces, ¿cómo se corrige el pecado? Con la palabra del Señor. Dice, con misericordia y verdad. ¿Cuánta misericordia tiene el Señor con nosotros? Su paciencia, hermano, es extraordinaria, es única. La paciencia que Él nos tiene. ¿Y sabe qué? Dice que la manera que va a ser corregido el pecado es con la verdad, y la palabra es verdad. Entonces, y dice más, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Yo le oraba en estos días al Señor y le decía, Señor, quiero temerte más, quiero tener temor de ti más, porque hermano, el temor me va a apartar del mal.
Yo no sé cuántos batallan aquí con ciertas áreas de sus vidas. Quizás estás batallando con algún pecado. Quizás hay cosas que se han vuelto repetitivas. Quizás han sido un lastre para tu vida que no te dejan avanzar. Quizás tú dices, yo quiero avanzar, pero esto me impide avanzar. He luchado, he probado hacer una y mil cosas y no he podido dejar este pecado. Pídele al Señor, Señor, quiero tener temor de ti. Quiero que venga temor a mi vida. Y ese temor viene cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces yo necesito palabra de Dios. Y con esto voy a terminar porque había un rey. Y este rey, hermano, dice el rey en el tiempo de los reyes, Josías, dice que quitó, hermano, del templo. Dice que ahí habían mediums. Mediums son aquellos que, ¿sabe qué son? Son los ¿cómo le puedo decir? Son los mediadores, eso, es un mediador. ¿Entre qué? Entre los hombres y el mundo espiritual. Ellos invocan a los muertos, que el Señor reprenda al diablo. Pero esto había ¿dónde? En el templo del Señor. Dice que ahí habían espiritistas, ahí habían ídolos, ahí habían, hermano, una serie de cosas. Aún los sacerdotes, hermano, ¿sabe qué? Eran sacerdotes sodomitas, eran sacerdotes homosexuales. ¿Y sabe qué hizo Josías? Empezar a quitar todo eso. ¿Dónde lo dice? Segunda de Reyes 23-24. ¿Por qué lo llevo aquí? Porque usted va a darse cuenta que cuando no se conoce la palabra de Dios, hermano, dejamos que entre una serie de cosas a nuestra vida. ¿Por qué? Por no conocer. Segunda de Reyes 23-24. Y si alguien me lo lee, yo le agradezco mucho. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Mire, Josías quita a los medium, los espiritistas, ídolos domésticos, dice esta versión, y otros ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, con el fin de confirmar las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías. En el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa del Señor. Entonces, yo me pongo a pensar, es que esto no estaba, hermano, todo esto de los mediums espiritistas no estaba en un pueblo que no era pueblo, es el pueblo de Dios. Mire qué terrible. Yo digo, ¿a qué hora se les empezó a meter, a colar todas estas cosas? Y no eran el pueblo de Dios, pues. ¿Y cómo es que habían espiritistas ahí, hermano? ¿Cómo es que ahí habían, hermano, ídolos? Porque habían dejado de leer la palabra. Porque hasta que encontraron el libro, y ese libro lo encontró, dice aquí, el sacerdote Hilcías. Y para ver dónde fue que lo encontraron, solo retroceda unos capítulos atrás, 2 capítulos atrás. Está en el capítulo 22 y el versículo 8. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro de Safán y ¿qué hizo? Lo leyó. Entonces, hasta que leyeron, hermano, entendieron que todo lo que se estaba haciendo ahí en Judá y en Jerusalén estaba malo. ¿Cómo se metieron las abominaciones? Porque no se conocía la palabra de Dios. Hoy en la iglesia, lamentablemente, vemos cada cosa, hermano. ¿Por qué? Porque han dejado de leer la palabra y se enfoca más, hermano, en las cosas, ¿verdad? En lo que el hombre piensa. No, mire, hermano, nosotros si hemos dejado quizás meterse a nuestra casa, que el enemigo de alguna manera meta pecado, meta, hermano, cosas feas a nuestra casa, es quizás porque hemos dejado de leer la palabra. Quizás necesitamos volver, hermano, a leer el libro, a comernos el rollo, a comernos el libro, hermano. Yo creo que es importante leer la palabra. La palabra ahí es donde nosotros vamos a encontrar lo que el Señor quiere para tu vida, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia. Yo lo quiero.
Yo no sé si usted lo quiere. Pero si usted lo quiere, mis amados hermanos, hoy, ¿por qué no clamamos al Señor y le pedimos? Señor, danos hambre por tu palabra. Que hoy salga de aquí usted hambriento, hermano, de conocer la voluntad del Señor. Que quizás si se han cometido errores, hoy no estoy aquí para señalar esos errores, pero sí para decirle, vuelve a leer el libro. Volvamos a la escritura. Ocupémonos entre tanto que Él viene. Ocupémonos en leer la palabra del Señor. Ahí vamos a encontrar cómo educar a nuestros hijos. Yo creo que hemos hablado aquí, hermano, acerca de la necesidad que tienen nuestros hijos, y no solo de cosas materiales, sino de amor, de corrección, de cuidado, hermano. Y eso se va a encontrar, ¿sabe cuándo y cómo? Cuando nosotros somos instruidos por la palabra. Entonces, cerremos nuestros ojos, mi amor, por favor. Ahí te pido que me pongas una canción de adoración para ministrar, que el Espíritu Santo nos ministre, que podamos hoy pedirle al Señor, si quizás no tenemos ese hábito, esa necesidad, ese anhelo de leer su palabra. Quizás lo último que tú lees, o quizás lo último que tú miras antes de cerrar tus ojos cada día es el teléfono. Quizás es una aplicación, una red social, es un deporte. Quizás para algunos no está malo, pero el hecho de no conocer la palabra de Dios, ya con eso nosotros estamos perdiendo grandes cosas, las bendiciones de Dios. Yo te pido que ahí donde estás clamemos al Señor en esta hora, y alguien aquí tenga que pedirle: Señor, dame hambre, dame, Señor, por favor, que nazca dentro de mí, ponlo, porque nadie más puede ponerlo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, vengo a pedirte que tú me ayudes, que tú pongas en mí, Señor, esa hambre, esa sed de tu palabra, de tu justicia. Tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Señor, aquí un pueblo que tiene hambre, y aquí un pueblo, Señor, que necesita, Señor, conocer tu voluntad. Queremos conocerte cada día más. Queremos, Señor, conocer lo que hay en tus mandamientos. Señor, no queremos hacer las cosas conforme, Señor, a nuestro pensamiento, a nuestras intenciones. Perdónanos si aún teniendo buenas intenciones, Señor, hemos sido irreverentes. Perdónanos, Señor, porque yo sé que en tu palabra, como decía aquel hombre que estaba allá en el lugar de tormento, Señor, el que recibió la palabra por Abraham, en la escritura hay salvación. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús hoy. Danos, Señor, danos la bendición de que se nos abran los tesoros que hay en tu palabra. Señor, que cada uno, que cuando lo leamos, Señor, podamos recibir ese rema, esa palabra, Señor, que da vida, que es eficaz, que nos equipa. Señor, esa palabra, Señor, que es más cortante que una espada de doble filo. Yo te lo pido, necesitamos, Señor, hoy sabiduría, y no sabiduría de la tierra, sino una sabiduría del cielo. Señor, queremos conocer esa sabiduría. Señor, ayúdanos no solo a leerla, no solo, Señor, a tener un conocimiento, pero que podamos, papito, por favor, practicarla, guardarla, Señor. Señor, que podamos vivir por ella. Que esta sea, Señor, nuestra única, Señor, fuente de vida. Señor, yo te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Aquí está la instrucción para mi vida. Yo la tomo, yo la recibo, Señor, hoy por la fe. Yo tomo, Señor, esta palabra, tus promesas. Señor, por favor, si hemos cometido pecados, si hemos dejado entrar, Señor, abominaciones a la casa, por no conocer, Señor, perdónanos, porque tu pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí, Señor, hay un pueblo que se le está recibiendo conocimiento. Aquí hay un pueblo que no va a tener excusa el día de mañana, el día que nos presentemos delante de ti. No tendremos excusa, no podremos decir no sabía, Señor, porque aquí está escrito. Aquí, Señor, esta palabra nos da vida, esta palabra trae restauración, Señor, como se hizo en ese lugar. Cuando Josías, tu siervo, Señor, se preocupó en lo que había en el libro,
y empezó a deshacer, a quitar, Señor, altares, a quitar ídolos, Señor, que se han quitado los ídolos de nuestra casa, que se han quitado, Señor, todas aquellas cosas desagradables, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, Señor, porque queremos honrarte, que haya una restauración en las casas. Hoy oro en el nombre de Jesús y declaro una restauración como nunca antes habías visto sobre tu casa, porque vas a empezar a interesarte en la palabra, vas a abrir la Biblia y vas a empezar a leerla, vas a empezar a recibir de parte de Dios esa palabra que te va a dar vida, que te va a dar esperanza. En el nombre de Jesús, hoy recibe la restauración, recibe por fe. Hoy el Señor está limpiando tu hogar, está limpiando tu casa. Lo que no conocías, vas a empezar a conocerlo, vas a empezar a recibirlo en el nombre de Jesús. Se abren los ojos, se caen los velos. Hoy en el nombre de Jesús lo recibimos, Señor, y te damos las gracias porque tu Espíritu Santo obra, porque tu Espíritu Santo nos equipa, nos prepara, porque nos estás llevando, Señor, cada día como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Vamos a la perfección. Vamos como ese cántico, Señor, que está en los salmos. Señor, desde el Salmo 120, Señor, ahí está. Cántico, Señor, gradual, de ascenso. En ascenso vamos. Ya vamos caminando a tu encuentro, Jesús. La iglesia va acercándose a tu encuentro, amado. Tu novia se acerca. Tu novia se acerca y está lista, preparándose. Vístenos, Señor, prepáranos en el nombre de Jesús. Somos bienaventurados, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús lo oramos. Amén y amén. Mis amados, de verdad le pido al Señor que nazca hambre por leer su palabra. Pastor, ¿por dónde empiezo? Mire, empiece por los evangelios. Lea los evangelios. Mire, no haga ruleta rusa con la Biblia. No haga así, a ver, abro, Señor, aquí. Lo que dice aquí, Señor, eso haré. Y vino Judas y se ahorcó. Ay, no, Señor, perdón, no, ese no. Otro, Señor, aquí. Sí, lo que has de hacer, hazlo pronto. Señor, no haga eso, hermano. Mire, lea la Biblia. Dígale, Señor, prepare un ambiente donde el Espíritu Santo le va a hablar, le va a empezar, hermano. Si Él la inspiró, Él seguramente tiene lo que usted necesita para este tiempo. Así es de que, mi amado, que el Señor lo bendiga, que el Señor, hermano, ponga paz en su corazón y que nos lleve con bien a nuestra casa. Nos estamos viendo el día miércoles.